Yo quiero que hagamos una oración en este momento para empezar con la palabra que Dios tiene para hablar a nuestra vida el día de hoy. Así que cierra tus ojos. En el nombre de Jesús decimos: Espíritu Santo, Señor, sé tú hablando a nuestra vida. Señor, sé tú trayendo paz sobre los corazones en esta hora. Sé tú, Espíritu Santo, dándonos a nosotros esa autoridad que tú ya nos has dado, Señor. Jesús, sé tú, Padre, trayendo esperanza, trayendo aliento, trayendo fuerza, trayendo sabiduría, abriendo, Señor, los ojos espirituales para ver, para entender. Y sé tú, Señor, sé tú, amado Espíritu Santo, hablando a través de mi vida, que no sea yo, que no sea mi boca, que no sean mis palabras, sino que seas tú, Señor, ministrando los corazones, así como ministraste el mío con esta palabra. Así como tú, Señor, infundiste aliento y valentía en mí, así, Señor, sé tú infundiendo aliento y valentía sobre los que están en este lugar. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Yo te compartía el día de ayer algo que me pasó hace algunos días, como testimonio. A ver, déjenme, ahí está. Como testimonio, yo te contaba que hace 2 días, mientras yo oraba de madrugada, sentí algo que nunca había sentido. Y yo recuerdo que por un segundo tuve temor. Y recuerdo que le platicaba ayer a mi esposo y le decía: ¿por qué es que sentí esto? ¿Sería que era una presencia que no provenía de parte de Dios? Y él me dijo: siempre que Dios está, no deberías tener temor, no debes tener temor, porque el Señor es paz, porque Él trae paz, tranquilidad. Entonces yo sé que era algún espíritu externo, no sé todavía bien decirte o discernirlo aún, pero lo que sí sé es que en ese momento tuve temor. Y anoche, mientras hablaba con Dios, le decía: Señor, yo no quiero tener temor. Ministra mi corazón, habla mi vida. Señor, yo no debo tener temor porque tú estás conmigo, porque tú me proteges, porque tú acampas a mi alrededor, porque tu palabra dice que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor. Y ¿sabes? Dios habló a mi corazón muy fuerte, tan fuerte que dije: Señor, gracias, porque tú eres hermoso, precioso, maravilloso. Y tú, siempre que tus hijos tienen una pregunta, una duda, tú estás ahí para responder. Y Dios habló a mi corazón acerca de exactamente esto. El Señor nos ha dado a nosotros autoridad de parte del Espíritu Santo, de parte de Él. No por lo que nosotros hayamos hecho, no, sino por lo que Él ya hizo. Y Dios empezó a hablarme y empezó a ministrarme, y Él me decía unas palabras a través de su palabra y a través de un libro que yo estoy leyendo. Y el Señor me decía: yo ya pagué todo en esa cruz. Yo pagué todas esas enfermedades, yo pagué todos esos pecados, yo pagué todas esas cargas, aflicciones, y yo vencí a la muerte. Yo vencí a cualquier potestad, yo vencí a cualquier enemigo, y todos esos enemigos tienen que venir a mí y a pedirme permiso cuando quieren ejercer algo sobre un hijo mío. Pero cuando yo escuché esto a través de su palabra y a través de esto que te cuento que estaba leyendo, el Señor ministró mi corazón y me hizo saber que a sus hijos, Él está con sus hijos. A veces nosotros creemos que todos somos hijos de Dios. Yo quiero decirte algo en esta hora: todos somos creación de Dios, pero hijos solamente son aquellos que conocen a su papá, aquellos que aman a su papá, aquellos que están cerca de su papá. Porque nosotros no podemos tener autoridad si no conocemos a aquel que es nuestro Padre, aquel que tiene la autoridad. Nosotros no podemos reprender si no está con nosotros el que reprende. Nosotros no podemos ejercer una autoridad si no está con nosotros el de la autoridad, que se llama Jesús,
que se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios hablaba muy fuerte a mi corazón y me hacía ver que nosotros, cuando estamos en Él y somos sus hijos, Él está con nosotros, Él nos protege, Él no debemos tener temor, no debemos nosotros de permitir que estos espíritus, porque yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero hay muchas personas que a lo mejor en este momento han tenido batallas espirituales fuertes, pero como hijos yo quiero decirte algo en esta hora. Como hijos tenemos un Padre, no somos huérfanos. Dice la palabra del Señor que no somos huérfanos más, sino que somos sus hijos. Tenemos un Padre que derramó su sangre en la cruz y que pagó todo eso y venció a la muerte. Y ese Padre está con nosotros. Y nosotros debemos de tener esta seguridad, esta valentía de saber que Él venció absolutamente todo. Y yo quiero leerte en Salmo 68, en el verso 1, lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Cuando un hijo tiene a su padre y su padre está con él, no hay absolutamente nada maligno que pueda permanecer, porque cuando Él llega, todo eso tiene que desaparecer, todo eso tiene que marcharse, todo eso tiene que huir. ¿Y sabes qué es lo que infunde temor? Es nuestra humanidad. Pero anoche Dios habló tanto a mi corazón y entendí que soy su hija. Entendí que Él me dio esa autoridad, porque la palabra dice que Él nos adoptó y que Él nos dio el derecho de ser llamados sus hijos, porque por gracia fuimos salvos, porque Él pagó el precio. No es por nosotros, no es porque con tus fuerzas vayas a poder vencer aquellas cosas, no es con tus fuerzas que vas a poder enfrentarte a cosas que te estén perturbando, no es con tus fuerzas, no es con tu humanidad. Tú debes entender que tú eres su hijo y que es por Él que tienes autoridad, que tú eres su hijo y que es por Él que tú puedes tener tranquilidad y seguridad de que sea lo que sea que venga acechándote, tú tienes la autoridad de decirle: vete de aquí. Y tú tienes la autoridad de decirle: yo te echo fuera en el nombre de Jesús, porque Él está conmigo, y mayor es el que está conmigo que tú que vienes contra mí. Mayor es el que me sostiene, mayor es mi Padre. Yo no estoy sola, yo no estoy huérfana, yo tengo un papá. Y ese papá cuida de mí. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque yo no lo había entendido. Yo la verdad siempre he sido una persona muy miedosa. Desde que soy pequeña siempre he sido muy emocional y muy miedosa. Y yo recuerdo que yo decía: ¿qué va a pasar cuando en el mundo espiritual, entre más me acerco a Dios, voy a tener ataques, voy a tener tantas cosas? Y el enemigo astutamente quería infundir temor en mí. Y yo recuerdo que le dije a mi esposo ayer, y platicando con él, le dije: amor, es que entre yo más busco a Dios, estoy teniendo estas cosas espirituales, estoy teniendo mi rutina de oración, mi rutina de lectura, el hambre que he despertado en mi corazón de aprender más de papá, de amarlo más, de buscarlo, de hacer su voluntad. Yo sé que en el mundo espiritual está pasando algo, porque aunque yo no lo puedo ver, yo lo puedo sentir. Le decía a mi esposo que hace unos días tuve un sueño, y le conté a él el sueño y le dije: yo sé que algo se levantó, yo sé que algo está haciendo la guerra. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas más de Dios, cuando tú amas al Señor, el enemigo va a querer andar ahí rondándote. Pero yo quiero decirte algo en esta hora, y es lo que Dios habló a mi corazón anoche. Tú tienes un Padre, tú no estás huérfano,
Tú no estás sola, tú no estás sola. No permitas que nada infunda temor en ti, porque aquel que está contigo ya pagó todo por ti. Porque aquel que está contigo es más grande y se llama Jesús, el Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Está con nosotros y dice que ante su presencia huyen los que le aborrecen. En Salmo 68 dice: levántese Dios, se han esparcido sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y dice de la siguiente manera, escucha en el verso 3, mas los justos se alegrarán, se gozarán ante Dios y saltarán de alegría. Y en el verso 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Porque Él es nuestro Padre, porque no estamos solos, porque no debemos sentir temor, porque Él ha pagado todas las cosas. Debemos tener la conciencia de que Él se encargará de avergonzar a los enemigos. La guerra espiritual más eficaz es la adoración inteligente, hacer que la luz se prenda y las tinieblas desaparezcan. Porque cuando nosotros estamos en el Señor y lo amamos y le conocemos y Él nos dice: mira mi hijo, Él es mi hijo porque me busca, porque me ama, porque está aquí cerca de mí, porque quiere escuchar mi voz. Y sabes, yo antes de leer esta porción, yo estaba leyendo la historia de María, de Marta y de Lázaro, y de ese amor tan hermoso. Y Dios hablaba a mi corazón tan preciosamente de cómo el Señor amaba a Marta, a María, a Lázaro. Porque María amaba estar a los pies de Jesús, porque Marta amaba servirle, porque Lázaro era su amigo. Y entendí algo. Ellos estaban cerca de Jesús. Ellos amaban a Jesús. Y Dios les dio ese derecho de que fueran sus amigos. Y Dios les dio ese amor. Jesús los amaba. Que así pasa en este tiempo. Si tú buscas a Jesús, si tú lo amas, si tú amas contemplar su hermosura, si tú amas aprender más de Él, permanecer en Él, hacer su voluntad, obedecerlo, ir por el camino que Él te está marcando que debes ir, tú eres, y Él te da el derecho de ser su hijo. ¿Y sabes qué pasa? Que leía en este libro tan interesante y hermoso. Si tú lo quieres leer, te lo recomiendo, está precioso. Se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Ya voy a más de la mitad. Y algo hermoso que Dios habla a nuestra vida en esta hora y que está hablando a tu corazón es que tenemos herencia. Cuando un papá aquí en la tierra adquiere bienes, casas, carros, tierras, tantas cosas, adquiere cosas, al final hay un papel que se llama herencia. ¿Y a quién le dejas tú la herencia? A tus hijos. A tus hijos. El papá le deja a su hija, a su hijo. Y hay algo hermoso que Dios ministraba a mi corazón y hablaba a mi vida tan hermosamente y que entendí, y es que cuando tú eres su hijo, cuando tú eres su hija, tienes una herencia. Tienes una herencia. Y esa herencia no es por lo que tú hayas hecho, no es porque lo hayamos tampoco merecido, sino por su gracia, su misericordia y su infinito amor. Y en esa herencia, Él dice: tú eres mi hijo. Y todo lo que yo ya vencí, todo lo que yo ya pagué en esa cruz, tú tienes autoridad porque eres mi hijo y esa es mi herencia para ti. Por mí, no por ti, no por yo, no, por Él.
por Él. Y tenemos esa herencia y tenemos esa autoridad. La actitud tiene que ser la de tomar la autoridad de lo que Jesús conquistó en la cruz y ejecutar el juicio decretado en contra de todo dolor y enfermedad, porque la palabra de Dios dice que llevó toda dolencia, que llevó toda enfermedad, que llevó todo pecado, que llevó toda maldad en esa cruz. Y si nosotros somos sus hijos, nosotros tenemos esa autoridad de decretar sobre nuestra vida sanidad por medio del Espíritu Santo, decretar sobre nuestra vida libertad, decretar sobre nuestra vida que ese dolor y esa enfermedad se va, que la victoria está en Él y que Él ya pagó un precio en esa cruz por nosotros. Esto sirve no solamente a nivel personal de nuestra vida, nuestra familia, tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, a tu familia. No solamente está hablando de lo que te rodea, sino también está hablando de todo lo terrenal, de todo lo territorial, de tu iglesia, de tu vecindario, de todo lo que está alrededor de ti. Porque la misma sangre que se derramó para salvar vidas, perdonar pecados y sanar enfermedades es la misma que compró todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones y nos constituyó reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5, en el capítulo del 9 al 10. Porque Él compró todo con su poder. Él compró todo con su poder. Y tú tienes esa autoridad, porque tú eres su hijo y tú tienes esa herencia. Y el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Él está en nosotros. Si somos sus hijos, Él está en nosotros y tenemos esa autoridad. Y cuando yo entendí anoche mientras lloraba, le decía a Dios, en mí no debe haber más temor. En mí no debe haber más temor porque tú lo pagaste todo. Porque tú, Señor, en esa cruz diste tu vida por absolutamente todo. Y tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y empecé a decretar sanidad sobre mi vida. Sanidad sobre la enfermedad que yo tengo. Sanidad sobre mi casa, mi hogar, mi familia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos temor y no intercedemos porque hay temor. Pero el día de hoy el Señor habló a mi vida y está hablando a tu corazón y te está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y claro, debemos examinarnos a nosotros mismos y decir, soy su hija. ¿Soy su hijo? ¿Verdaderamente estoy cerca de Él? ¿Lo busco? ¿Lo amo? Porque si es así, entonces tú tienes herencia. Si es así, Dios está contigo. Si es así, Él te ha dado esa autoridad, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y algo muy precioso que mi esposo me decía ayer, una palabra súper sabia que de verdad yo amo a mi esposo y doy gracias a Dios por su vida porque es un joven que ama a Dios y que ha tenido encuentros también sobrenaturales, poderosos, y él me decía algo, me decía, Kerlin, el enemigo no puede venir a ti sin antes consultarle a tu padre. Y yo recordé la historia de Job, porque Job no fue atacado por el enemigo directamente, no, primero fue a pedirle permiso a su papá, fue a pedir autorización. Y si Dios no autoriza, Él no puede hacer nada. Si Dios no autoriza, Él no tiene autoridad. Pero si Dios lo autoriza, entonces tiene un propósito. Si Dios lo autoriza algo sobre sus hijos, es porque tiene un propósito. Entonces debemos entender
Y debemos saber y debemos ser valientes y no dejarnos intimidar. Amar más a nuestro Padre, buscarlo, permanecer en Él para que Él vaya quitando de nosotros las cosas que estorban. Porque algo que el enemigo usa mucho es en acusarnos. En que si cometemos un error, nos acusa. O que si cometimos algo en nuestra vida, nos acusa. Entonces también nosotros tenemos que estar constantemente pidiéndole a Dios que saque esas cosas de nuestra vida para que no haya nada en lo cual Él tenga una autoridad. Él no debe tener autoridad sobre nada de nuestra vida, absolutamente nada. Y aunque no somos perfectos, claro que no, pero por eso debemos estar cerca de Él para que Él vaya quitando esas cosas, para que Él vaya mostrándonos, para que Él vaya enseñándonos. América, Dios te bendiga. Amén. Y dice la palabra del Señor, porque toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el Señor está diciendo, vayan, porque toda potestad, porque todo lo que venga con ustedes a quererlos atacar, porque ustedes se levantan para hablar de mi palabra en su familia, en su casa, donde sea que tú estés, vas a tener guerra espiritual, sí, pero dice su palabra, porque toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Porque nunca nos vimos como ejecutivos de lo que Jesús hizo en la cruz. Estamos esperando que Dios haga la obra, pero en realidad Él ya la hizo en la cruz. Y solo falta que nosotros la ejecutemos en nuestra vida y en nuestro terreno. Yo quiero que prestes mucha atención. Nosotros no somos ejecutivos. Nosotros no estamos esperando que Dios haga la obra. Y yo entendí esto anoche. Solo falta que nosotros la ejecutemos en nuestra vida. Falta que nosotros decretemos sobre nuestra vida esa salud. Porque Él llevó nuestros dolores, porque Él llevó nuestras enfermedades sobre esa cruz. Porque Él está en nosotros. Y declaramos sanidad sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. Debemos nosotros aprender a ejecutar en nuestra vida y en nuestro territorio lo que Dios ya nos ha dado. Cambia tu postura de pobrecito y de estar siempre pidiendo cosas a Dios, que Él ya las decretó como juicio. Toma tu anillo de autoridad como hijo y comienza a ejecutar la voluntad del Padre. Cuando vivas lo que Él planeó para tu vida, estarás dando placer a su corazón. Y con esto quiero terminar. No tengas temor, porque eres su hijo. Confía, declara sobre tu vida, porque el Espíritu Santo de Dios está a ti, está en ti. Y si está en ti, tú tienes esa autoridad y esa herencia. Tú tienes esa autoridad y tienes esa herencia de parte de Dios. Así que no temas y empieza a declarar. Porque Él te ha dado esa herencia a ti como su hijo y como su hija. Amén. Oro, de verdad oro para que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón, para que entendamos que Él siempre está con nosotros, que somos sus hijos y que tenemos herencia, que no estamos solos, que no estamos huérfanos, que Él es nuestro Padre. Y que por su infinita misericordia y gracia, Él nos ha adoptado y nos ha dado esa autoridad y esa herencia por medio del Espíritu Santo. Amén.
Así que yo quiero que hagamos una oración en esta hora. Antes de despedirnos vamos a adorar y vamos a cantar una alabanza más. Y vamos a decirle a Dios en esta hora. Y antes de terminar, hay algo más que quiero mencionarte. El que Dios te haya dado esa autoridad tampoco quiere decir que nosotros somos más que otras personas o que nosotros podemos creernos más que los demás. No, la palabra de Dios dice que cuando el Señor decretó y le dio a sus discípulos esta autoridad, también les advirtió y les dijo que sirvieran a los demás. El Señor nos da esa autoridad como sus hijos y esa herencia, pero nos dice: hijo, yo te doy esto, pero no para que tú vayas a querer humillar a los demás, no para que tú vayas a querer creerte más que a alguien más. No, yo lo que te estoy hablando es en lo espiritual. Pero Dios nos mandó a servir, a que si somos sus hijos y Él nos ha dado esa herencia, nosotros también sabemos que Él nos dice que debemos ser mansos y humildes de corazón, así como Él lo fue. Servir a los demás, servir y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, servir en todo momento. Así que yo no te estoy diciendo: tú tienes esta autoridad y el Espíritu Santo te ha dado autoridad porque eres su hijo, pero no debemos nosotros querer usar esa autoridad para hacer cosas que no tienen nada que ver con el carácter de nuestro Dios, que no tienen nada que ver con el carácter del Espíritu Santo de Dios. Amén. Debemos entender que sí, Él nos ha dado esa autoridad, Él nos ha dado esa protección, somos sus hijos, somos sus hijas, pero también nos ha mandado a ser siempre mansos, humildes, a ser sabios, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a servir a los demás y no servirnos a nosotros. Y en Lucas 22, en el capítulo 22 del 25 a 29 dice: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se dicen a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayordomo debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en su reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué hermoso! ¡Qué mezcla tan maravillosa! Autoridad y servicio. En el reino de Dios es posible. El poder para juzgar no es para mirar a la gente desde arriba como si fuésemos los únicos justos, sino para servir a los demás. Lo más excelente de todo es la posición desde donde se juzga, sentados en la mesa en su reino, o sea, comiendo de su carne y bebiendo de su sangre, servimos y juzgamos como Él. Él nos dio herencia, Él nos dio la autoridad. Pero en todo esto el Señor nos deja una enseñanza maravillosa, y es que Él vino y tuvo autoridad. Él vino, se hizo hombre y tenía autoridad. Pero con esa autoridad Él jamás pisoteó a nadie. Él jamás sirvió. Él vino a servir, a sanar, a restaurar, a levantar, a amar. Así que, con todo esto que te he hablado, oro para que Dios haya traído revelación sobre tu vida, sobre tu corazón. Amén. Y vamos a hacer una oración en esta hora para que todo esto que hablamos el día de hoy, el Señor lo haya puesto en tu corazón y que te lo hayas llevado como una enseñanza y lo pongas por obra.
No temas, Dios está contigo, no temas. Declara sanidad sobre tu vida, declara sanidad sobre tu familia. Y cuando algo venga a querer tormentarte, no temas, porque Él ya pagó en esa cruz y Él ya venció. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Agradeciendo a Dios por este momento. Amén. Cierra tus ojos en esta hora. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, gracias porque el día de hoy has hablado hermosamente a nuestro corazón. Papá, yo he entendido que soy tu hija y que tengo una herencia. Tú eres mi papá, que no estoy huérfana, Señor, y el día de hoy sé que muchas personas lo han logrado entender y comprender. No tendremos más temor, papá, porque tú estás con nosotros. No tendremos más temor porque tú moras en nosotros. Y con esta autoridad, Señor, seremos mansos de corazón, humildes de corazón. Amaremos a los demás, Señor, serviremos a los demás. Porque a eso también tú nos has mandado y nos has llamado, Señor. Gracias por tu palabra que siempre está para instruirnos, para enseñarnos, para levantarnos, para moldearnos y para mostrarnos cosas que no conocíamos, que no entendíamos, pero que ahora entendemos y comprendemos. Señor, gracias porque sé que esta palabra cayó en un corazón y en una buena tierra y que muchas personas el día de hoy comprendieron y entendieron y se llevarán, Señor, esto en sus corazones. Que tenemos, Señor, autoridad por ti. Y toda enfermedad, Señor, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad y tu tiempo. Todo dolor, Señor, se va. Y yo sé que tú estás hablando en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y amén. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice, ¿cuál es el libro? Ay, miren, se llama Se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y yo de verdad se los recomiendo con todo mi corazón. De verdad que Dios ha hablado demasiado fuerte a mi vida. Y bendigo la vida de Marcos Brunet porque es una de las personas, de los cantantes que yo más sigo, porque él siempre pone a Dios en el centro, en la mesa. Y de verdad que así debe de ser. Jesús tiene que ser el centro, lo más importante. Nuestra intimidad con Dios tiene que ser lo más importante. Nuestra intimidad tiene que ser lo primordial en nuestra vida. Ninguna otra cosa más que Dios. Y de ahí vendrá absolutamente todo lo demás. Dice, ¿cómo lo consigo? Lo pueden buscar en Amazon. En Amazon está. Este fue un regalo de parte de, si no me equivoco, fue de Viri, creo que sí, y fue un regalo y lo encuentran en Amazon, está hermoso. Después quiero leer uno de C. Lewis porque nunca he leído un libro de él y lo quiero leer también. He escuchado muy buenas recomendaciones y hermosas, así que este es el libro de Marcos Brunet, así lo pueden encontrar. Y como les decía, Dios siempre tiene que ser lo más importante en nuestra vida y nuestra intimidad con Dios tiene que ser lo más importante. Amén.